al tema que nos reúne, ¿sí? El tema de los asteroides que aparentemente sí, tienen alto contenido de metales preciosos. Por lo menos eso es lo que nos dicen los medios de comunicación. De vez en cuando aparece algún artículo y con mucha fanfarria se habla incluso de proyectos destinados a eventualmente minar, ¿sí? Extraer esos metales preciosos, metales en general, pero en particular lo que llama la atención es el oro y la plata en grandes cantidades y eventualmente, según nos dicen, se podrían traer a la Tierra. O sea, no son en teoría inaccesibles. Mucha gente lee esto y piensa, bueno, entonces de aquí a vaya a saber cuántos años vamos a contar con cantidades ingentes de oro y plata y probablemente estos metales preciosos que son escasos en la Tierra pasen a ser abundantes y en particular a los partidarios de las criptomonedas esto los hace salivar bastante. Porque bueno, el oro pasaría a ser un bolívar, más o menos. A lo que voy es que cuando yo leí por primera vez esto, me pareció información sumamente interesante. Traté de profundizar un poco y me costó detectar cuál de estas fuentes era más fiable. Y así que en su momento tuve una conversación con Lucas y él me explicó algunas cosas y a partir de entonces me gustaría que lo expliques ahora porque a mí me abrió los ojos. Yo entendí que, bueno, primero no era tan sencilla la cosa y segundo, que los metales preciosos son escasos, no solamente en la Tierra, sino que quizás en todo el universo. Corregime si dije No, exacto. O sea, voy a hacer un inicio desde el principio de todo. O sea, vamos a hablar un poquito del Big Bang. Upa. O sea, cuando surgió el universo conocido, la teoría, porque sigue siendo una teoría, si bien cada vez tiene más pruebas, sigue siendo una teoría. Cuando surgió el Big Bang, había un elemento que era, o quizás dos, el hidrógeno y el helio, del cual se empezaron a formar las primeras protoestrellas, y esa fue la cuna de los elementos, básicamente. O sea, el universo surgió con hidrógeno y helio. De esos materiales iniciales se formaron, se empezaron a condensar, se formaron las primeras estrellas, y en esas primeras estrellas se armó el motor en cada una de esas estrellas para empezar a generar nuevos elementos. La tabla periódica que todos conocemos del colegio consta de distintos elementos, o sea, que llega hasta el elemento 100 y pico. El 100 y pico es hecho por el hombre, porque los elementos no llegan hasta tanto en la naturaleza. El hombre creó nuevos elementos. Pero a la naturaleza le cuesta energía generar esos elementos. Esa energía que requiere para generar esos elementos están en las estrellas. Y la energía depende pura y exclusivamente de la masa que contenga una estrella. Entonces, una estrella chiquitita o una estrella común, por ejemplo, como el Sol, que es una estrella común, no es una estrella masiva, o sea, no es una estrella muy importante, la mayoría de los elementos no los puede generar, por ejemplo. Entonces, después del hierro, creo que ya el Sol, no estoy seguro, pero el Sol no sé si puede generar hierro. Entonces hay un montón, y el hierro es un elemento que no está ni por el medio de la tabla periódica. A ver, la plata, sin mal no recuerdo, está en el número 40 y pico, el oro es 79. A ver, el número es el número atómico, digamos, cuántos protones tiene el núcleo, o sea, el hierro. El hidrógeno, que tiene uno, es el número uno, es el primero. Después viene el helio, después viene el litio, y así va subiendo en cantidad de protones, cantidad de electrones que orbitan alrededor del núcleo, y así se van armando los elementos cada vez más masivos. Cada uno de esos elementos que le siguen en cantidad de protones se forman por la fusión dentro de la estrella. Entonces, lo primero que hace la estrella es, con todo el hidrógeno, es empezar a generar helio, litio, o sea, empiezan a chocar los átomos, y de ese choque se van formando nuevos átomos. ¿Por qué? Porque en el choque se quedaron, en algún punto se quedan atrapados, se quedan unidos un protón más al que ya estaba, y así se van formando los nuevos elementos.
Pero eso requiere un costo energético, y ese costo energético depende pura y exclusivamente de la presión, de la temperatura que haya en ese momento en la estrella. Por ende, depende de la masa de la estrella. Si contamos como una estrella que tiene la masa del Sol, ya simplemente haciendo cuentas de energía, se sabe que el Sol no puede generar más allá de cierto elemento, porque no tiene la forma de generar esa energía, porque nunca va a alcanzar la presión y temperatura para hacer que el choque logre chocar, por ejemplo, 2 átomos de plata y que forme un átomo más pesado con el resultado del choque. ¿Me explico? Entonces, existen... Por eso se dice que teóricamente es posible producir oro de manera artificial, digamos. Y de hecho estoy casi seguro que se ha generado. Pero nunca, digamos, no llega a ser algo económicamente viable. Exacto. O sea, hacer un choque de partículas como hacen en el CERN, por ejemplo, que deben haber escuchado hablar, ahí generan nuevos elementos porque hacen choque de partículas, pero con brutal energía. Uh-huh. El costo económico de eso es terrible. Claro. Entonces, poder se puede, pero tecnológicamente y económicamente no es rentable. Entonces, para que se generen elementos como los metales preciosos, por ejemplo, como el oro, como la plata, ya tenemos que buscar otro tipo de estrellas, no como el Sol. El oro en particular se forma ni siquiera en estrellas masivas, se forma en la explosión o en la implosión de estrellas masivas. Una implosión se llama supernova, o sea, cuando han escuchado hablar, supongo, de supernovas, la supernova es cuando hay una estrella que es tan masiva que llega a un punto en donde no resiste ni su propio peso, de repente implosiona. Y esa implosión genera después una explosión que es la supernova. En esa implosión se generan presiones tan grandes que logran generar los nuevos elementos que no se forman en las estrellas comunes. Entiendo. Entonces, ahí es donde se forman, por ejemplo, el oro. El oro se forma en supernovas. Por ende, son eventos raros. No son raros en el universo. En la galaxia hay cientos de miles, hay millones de supernovas. Y considerando en el universo no infinitas, pero hay muchísimas supernovas. Obviamente hay muchas más estrellas que no son supernovas. Hay de todo tipo de estrellas, hay mucha variedad de estrellas. El agujero negro es una estrella, al fin y al cabo. El agujero negro termina siendo una estrella la más supermasiva, que justamente se transforma en un agujero negro porque la masa es tan pero tan grande que nada sale de ella. Entonces empieza a absorber todo. Entonces, eso es lo que termina siendo la escasez de los distintos elementos en el universo. Es su propia generación. O sea, cómo se genera el hidrógeno y cómo se genera el helio. Ya estaban. O sea, el hidrógeno y el helio ya estaban. Cuanta más energía requieren para generarse, más escasos son, se puede decir. Exacto. Entonces, el universo conocido, se habla de la materia bariónica, la materia conocida y la materia oscura, que es la mayoría en el universo, pero enfocándonos en la materia conocida, la de los elementos de la tabla periódica, en el universo el 99% está compuesto de hidrógeno y helio. Y el resto del 1% es todo el resto de los elementos. Entonces, porque esos fueron los que se generaron primero, y de esos todavía el universo es en su mayoría. De esos se están todo el tiempo generando estrellas nuevas, todo el tiempo. Ahora, en sistemas solares como el nuestro, que no es primigenio, o sea, no es del origen, o sea, el universo, cuando se generó el Big Bang, no se generó nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar se generó 10.000 millones de años después que se generó el Big Bang, o más. O sea, tiene, no sé, 6.000, 7.000 millones de años, no sé con exactitud ahora, pero tiene más o menos 6.000, 7.000 millones de años nuestro sistema solar. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Cuando se formó el sistema solar, la nube que formó el sistema solar contenía no solo hidrógeno y helio, sino que también contenía otros elementos que provenían de antiguas supernovas, de antiguas estrellas, elementos que estaban ahí. Estaban en gran cantidad y por eso se formó el sistema solar. O sea, se formó, lo más denso, lo más pesado, se fue acumulando en el centro y lo más liviano se fue yendo hacia las afueras. En el centro se fueron formando los planetas rocosos, o sea, más cerca del centro, que es el Sol, o sea, el Sol está en el centro,
primero se fueron formando los planetas rocosos y más alejados del Sol se fueron formando los planetas no rocosos, los planetas gaseosos, que son a partir de Marte todo el resto, o sea, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y los planetas rocosos, que son Marte, Venus, la Tierra, Mercurio, se formaron con los materiales más pesados. Entonces, Júpiter, por ejemplo, tiene una cantidad de hidrógeno y de helio tremenda comparada con la Tierra. La Tierra tiene una cantidad mucho más grande de los elementos pesados. Por eso tenemos oro en la Tierra y probablemente, casi con total seguridad, no tengamos oro en Urano, ni en Saturno, ni en Júpiter. Bien, pregunta. Sí. Estos asteroides, supongamos que tienen Sí. cantidades importantes de metales preciosos, ¿estarían distribuidos más o menos como están en la Tierra o más concentrados? Cuando se dice que hay mucho, se dice que hay mucho porque hay como si fuera el equivalente a un yacimiento donde abunda, o es algo que está muy distribuido. No sé si esto se puede saber. Yo no creo que se sepa a ciencia exacta cuál es la distribución. Primero y principal, porque si bien han mejorado muchísimo los métodos astronómicos y astrofísicos de detección y de interpretación de lo que existe afuera, no creo que con la exactitud de decir, bueno, la densidad está distribuida de tal manera y en tales asteroides todo el tiempo se están descubriendo nuevos asteroides. Entonces eso es una ciencia que está en constante crecimiento. Uh-huh. Pero, digamos, para ponerlo un poco en escala, o sea, yo lo que pienso es esto, si eso se puede determinar, sí. Quizás entonces de ahí viene el optimismo de alguno que dice, bueno, sí, tenemos que aterrizar justo acá, o no sé si la palabra es aterrizar, no es evidentemente aterrizar, pero asteroidizar. Justo acá, y va a ser más o menos viable este proyecto de extraer. Mirá, yo no creo que exista ningún asteroide, ningún meteorito que tenga un gran porcentaje de oro. Ajá. Porque el oro es escaso por su naturaleza. Entonces, donde se haya acumulado oro, se habrá acumulado de manera escasa a su entorno. Pero quizás es escaso para el universo, pero no para la Tierra. Bueno, exacto. O sea, si nosotros lo analizamos en escala humana, en escala de la Tierra, tenemos infinito oro en el universo para explotar. Pero hay que llegar a él. Entonces, claro, el sistema solar, digamos, para llegar a un extremo del sistema solar, la sonda que lanzaron en el año 70 o 70 y pico, recién hace un par de años salió del sistema solar. O sea, la sonda que lanzaron hace 50 años, tardó 50 años, 40 años en salir del sistema solar. Y estamos hablando solo del sistema solar. Nuestro sistema solar, lo más probable es que no tenga mucha más densidad de oro. ¿Por qué? Porque lo que estaba dentro el oro que estaba dentro del sistema solar en su generación quedó en Mercurio, la Tierra, Marte, Venus. O sea, ya está dentro de estos planetas porque justamente al ser un elemento pesado, cuando en la formación del sistema solar se fue hacia el centro. Y en el centro se formaron los planetas rocosos. Entonces ahí quedó el Sol que estaba en el sistema solar. O sea que por ahora va a seguir siendo más fácil extraerlo. Pero, a ver, si hace un tiempo leí un artículo que hablaba de, o sea, un artículo científico de cómo explicaba de cuánto oro, o no oro específicamente, sino metales preciosos, por ejemplo, hay dentro del interior de la Tierra. O sea, el oro que nosotros extraemos, lo extraemos superficialmente en la corteza. O sea, entendamos que la Tierra tiene 6.500 kilómetros de radio, o sea, 12.500 kilómetros más o menos de diámetro, ¿no? El oro se extrae en los primeros 5 kilómetros. No se extrae más en el interior, porque la minería ocurre a cielo abierto, o sea, en la superficie, o se meten un poco dentro de la mina, cientos de metros, o sea, ni siquiera kilómetros. Entonces, el oro que nosotros extraemos es superficial. Si nosotros, y como decía antes, en la formación del sistema solar, lo más pesado se fue hacia el centro. No solo ocurrió en la formación del sistema solar, sino que ocurrió en la formación de los planetas. Entiendo. O sea, los elementos más pesados se fueron hacia el centro de los planetas. Por eso el núcleo de la Tierra está compuesto de hierro y níquel en su mayoría, y eso lo sabemos gracias a la sísmica, a la sismología, a los terremotos naturales, no a la sísmica, perdón, a la sismología, gracias a la geofísica.
O sea, volviendo un poco atrás. O sea, el núcleo de la Tierra está hecho por elementos muy pesados. Entonces, el oro que existía en el sistema solar quedó en el núcleo de la Tierra, en el manto en su mayoría. Entonces, lo que nosotros vemos o lo que nosotros podemos explotar es la ínfima parte de lo que está en la Tierra. Si nosotros extrayésemos todo el oro que está en la Tierra acumulado en el interior, en lo que decía en ese artículo, el oro y el resto de los metales, platino, plata, o sea, todos los metales preciosos, armaríamos una capa en toda la Tierra de 4 metros de profundidad. Entonces imagínense una capa de 4 metros de profundidad bordeando toda la Tierra de metales preciosos. Eso es lo que supuestamente tiene la Tierra. Entonces, a ver, no tenemos que ir a buscarlo afuera. Ujú. Lo Pero podemos según tus encontrar conocimientos, ¿qué es más fácil o qué sería más fácil? ¿Profundizar más? Es decir, Bueno, ambas emplear la cosas son tecnología. complejas. Sí. O sea, ir al centro de la Tierra es, no sé... No digo quién- al centro, pero digo. O al manto. Ir al manto es casi tan complejo como ir al Sol, Claro. básicamente. O sea, ambas cosas son complicadas. Bueno, Ir a un asteroide es un punto intermedio. Claro. Yo diría que es más fácil ir a un asteroide tecnológicamente. Porque ir al manto, el manto está a 1000 kilómetros, o sea, el manto arranca a partir de los 70, 100, 50 kilómetros de profundidad, dependiendo el lugar de la Tierra, pero se extiende hasta los casi 3000 kilómetros de profundidad. Las presiones que hay y las temperaturas son tan altas que todavía no tenemos tecnología para llegar hasta ahí. Apenas tenemos tecnología para llegar a la parte más profunda del o océano. sea que es probable que primero lleguemos a Exacto. extraer de un asteroide. Exacto. O sea, yo oro no tengo que- dudas que la minería espacial va a ocurrir, que va a ser un hecho. O sea, si la humanidad logra superar los conflictos y a su propia humanidad por los próximos 100 años, no tengo dudas de que vamos a necesitar explotar la minería espacial. Una pregunta Ajá. básica. ¿Cómo hacen para saber que hay oro en un asteroide? ¿Cómo se estudian esos? Bueno, esa es una de las cosas que a mí me gustaría profundizar, porque no tengo el conocimiento, la verdad que nunca lo he investigado, no lo tengo, de cuáles son las técnicas que tienen para determinar qué tipo de elementos tienen. Lo más fácil es pensar por densidad, o sea, por gravedad. O sea, cuando, digamos, de la misma manera que se estudian a veces las estrellas, perdón, me estoy alejando del... Sí, sí. De la misma manera que a veces se estudian las estrellas o planetas orbitando alrededor de estrellas, gracias a la gravedad, de la misma manera se pueden estudiar quizás asteroides, meteoritos, y poder, mediante su densidad y el albedo que refleja, bueno, y otros datos más, determinar qué tipo de materiales contiene. O sea, en Pero- muchos años, a largo plazo, digamos, Exacto. en tiempos humanos, Exacto. ¿no? A largo plazo, Ahí viene el punto para mí. el oro podría perder valor. Bueno, ese es otro tema. Yo no lo veo tan sencillo de que pierda o gane valor, porque no están vinculadas las dos cosas. Por empezar, para que realmente sea una técnica viable y económica y rentable la minería espacial, faltan muchos años, Por decenas eso, de sí, años. sí, a largo plazo me Pero refiero. supongamos que ya estamos en ese momento, en donde pasaron 50 años y ya empezamos a ir a explotar asteroides. Mm. Los asteroides no están cerca. La mayoría de sus asteroides están en una órbita entre Marte y la Tierra, entre Marte y Júpiter, que está bastante lejos de acá. O sea, necesitamos capaz, con la tecnología espacial actual, necesitamos un par de años para ir y un par de años para volver. Entonces, eso implica, hay una economía detrás. Entonces, Y el hecho de volver que con el empecemos a traer material. un montón de metales Claro, preciosos. que salga bien. además, Exacto, ¿no? ¿no? ¿Cómo lo Bueno, traes? a ver, todo el tiempo estamos viendo cómo intentan mandar sondas al espacio y cada tanto le pifian con alguna. O sea, una explota, una no llega, una luniza mal en la luna. Y nos están trasladando toneladas de nada. Exacto, exacto. Entonces, pero supongamos que ya todo eso se solucionó y que se está empezando a extraer minerales. Bueno, pero si extrapolamos el tiempo hasta ese momento, también tenemos que considerar de que hoy somos 7.000 millones de habitantes y que en ese momento probablemente seamos 15.000 millones de habitantes. Y que Claro. la humanidad demande mucha mayor cantidad de metales preciosos. Los metales preciosos no son preciosos porque son bonitos nada más. La mayoría de los metales preciosos tienen propiedades físicas que no las tienen otros materiales. El oro adquirió sus cualidades comerciales y sus cualidades de belleza para decorar y por sus propiedades justamente, no por suerte. O sea, el oro es un material que no reacciona con casi ningún elemento, o sea, reacciona con pocos elementos, por ende
no se oxida, Claro. el agua no le hace nada, y es maleable, es fácil de trabajar, es fácil de extraer. Entonces, gracias a eso es que los primeros humanos que empezaron a usar la minería empezaron a utilizar el oro primero como coquetería y después también como para armar utensilios. Sí. Y después, como se dieron cuenta que encima era escaso, empezaron a usarlo como billete, digamos, como Como moneda. Como moneda. O reserva de oro. Exacto. Ahora, hoy en día, ¿cuánto se usa de oro en la industria? ¿Cuánto se usa de oro en reserva e inversión? ¿Y cuánto de oro se usa en belleza, por ejemplo? ¿Cuánto creen ustedes en porcentual? Nada. ¿Cuánto? ¿Cuánto se usa? Dividamos. Y en reserva tres. yo creo que mucho más. En reserva sí. Bueno, el 70%, Para hasta transacción, donde yo nada. sé, más o menos, el 70% de la producción de oro mundial se va en belleza. O sea, se usa en ¿Te consta eso? Joyería y todo eso. es lo último que leí, digamos. Mirá los cantantes de rap de Estados Unidos que se llevan Después todos el los dientes. 20% se utiliza como reserva y como inversión. Está bien. Y el 10% lo utiliza la industria. Está bien, eso puede ser, lo que se va extrayendo se usa para esto o aquello, pero Exacto. de lo que hay, digamos, ya extraído, supongo que la Valor. mayor parte Reserva. está dedicado a... O sea, Lo que pasa es que con belleza también tenés que considerar que dentro de la belleza, en su gran mayoría, también está... Billetera mata a galán. no, también es considerada una inversión. ¿Me explico? O sea, cuando uno compra sí. Sí, una es difícil billutería de distinguir oro, ahí. compra, y también sabe que es como una inversión. Claro, sí. El oro que... Es reserva de valor En también. la India, Exacto, cuando hacen el las oro- dotes de las novias Claro, y todo claro. eso. Tal cual. ¿Entendés? es una Entonces, inversión. todo eso... Ahora, perdón, va dentro. vuelvo un segundo. Lo que decía Leandro es cierto. No sé si es cierto, pero digamos, él manifestaba una inquietud, ¿no? Pero entonces esto puede ocurrir. Yo me pregunto, esa misma expectativa, supongamos que en algún momento se llega a la conclusión de que sí, esto puede hacerse quizás dentro de, no importa, de 20, 50 años, lo que sea, pero sí, técnicamente es posible. Eso, digamos, esa mera posibilidad, ¿no golpearía ya el precio de los metales preciosos? Porque al fin y al cabo compite con las, digamos, con otros, quiero decir... Las expectativas, digamos. Claro, está bien. Lo que pasa es que hay que considerar un montón de aspectos. O sea, porque básicamente lo que va a hacer que algo tenga un valor, un precio, va a ser la oferta y la demanda. Entonces, nosotros podemos chocar a la oferta atacándola con demanda de distintos aspectos. Por ejemplo, si de repente empezamos a traer asteroides a la Tierra de alguna manera, los traemos fácil y estamos aumentando digamos, la oferta ahí, le estamos poniendo un montón de oferta porque estamos trayendo asteroides. Pero de repente, si por ejemplo en ese mismo momento el resto de moneda fiat está siendo golpeada porque las criptomonedas, por ejemplo, o por otro motivo, y las monedas fiat, o hay un crash bursátil y que esto que el otro, y Está bien, aumenta está la bien, demanda. pero con las Entonces, condiciones, el resto de las condiciones, supongamos, no cambian significativamente. Sí, estaríamos enfrentando una abundancia de metales preciosos. Estaríamos, no digo que Sí. evidentemente no es fácil por todo lo que vos explicás, pero sí. Es que yo creo que eso, a ver, yo creo que a ese nivel nunca se llegaría por el simple motivo de que si las empresas que estén explotando los asteroides se están encontrando con que están de repente aumentando la oferta un montón, dejan de extraer oro en esos asteroides y se van a extraer el otro elemento que en el momento se esté requiriendo más. Bueno, pero ¿Me explico? Eso ocurre hoy con el petróleo. eso es ¿entendés? válido para, exacto, Ex- para cualquier Claro, baja el precio, entonces exacto. ya que producto que se extrae en la Exacto. Tierra El también. incentivo, Entonces, ¿no? es como que, exacto, ¿no? Pasa por el incentivo. Está bien, Entonces, pero el valor va a empezar a perderse en tal caso. Hasta que las empresas se den cuenta, se perdió tanto y lo van a dejar de extraer, pero Y lo que pasa Supongamos es que si vos- fuera además las expectativas. Está bien, pero no sabemos si es posible. O sea, No, Lo que no, pasa es que con especulando. ese panorama es no una tenés... especulación con muy Sí. poco Sustento por ahora. Exacto. Porque aparte con ese panorama tampoco tenés incentivo para invertir en eso. Porque si vos sabes que vas a invertir en algo que después se va a hacer tan abundante que va a perder valor, A eso voy, esa es no la tiene sentido expectativa invertir. que, digamos, si uno se pudiera anticipar, entonces la gente ya No lo actuaría para evitar. O sea, la gente trataría de rebalancear su portfolio y tendría menos metales preciosos. Claro, pero para eso yo necesitamos hace un rato una certeza. decía cómo era la balanza en el uso, ¿no? Yo decía, el 10% se usa en la industria.
Eso justamente lo quería mencionar para decir, si nosotros de repente estamos, un porcentaje de esa industria que utiliza el oro es la industria espacial. Claro. Entonces, si nosotros de repente estamos queriendo ir a extraer asteroides, extraer distintos materiales, porque no es solo oro lo que se va a extraer de ahí. Oro es, volviendo al origen, oro es uno de los más escasos que se va a extraer. Sí. Entonces, de todo ese conjunto que se va a extraer, se va a requerir mucho oro para extraerlo. El oro hoy lo usamos en un montón de cosas. Todos los celulares tienen un poquito de oro. De hecho, una de las cosas que podrían aumentar la oferta de oro es no solo el interior de la Tierra, que es muy difícil, sino el oro que ya tenemos, o sea, el oro reciclable. Hay empresas en Japón, por ejemplo, que están reciclando celulares. Entonces, en las últimas Olimpiadas hicieron las medallas con parte de oro reciclado. Y las medallas de cobre, creo que las hicieron con todo cobre reciclado. Entonces, ¿medallas de cobre? Sí. ¿O de bronce? De bronce. De bronce, perdón. Ah, Dios. Pero bueno, que utiliza Quizás para el octavo puesto hay una medalla de cobre. la de bronce. Pero Premio Consuelo. si todo ese material reciclable se utilizase bien, quizás estaríamos poniéndole un 30 o un 40% de la actual producción solo del reciclable. Claro. Entonces, No des ideas. Bueno, hay distintas formas. O sí, Pero dala, además no sé. es cierto que la abundancia de oro, aun si esto ocurriera en el futuro, la abundancia de oro y plata también Le daría nuevos aumentaría la demanda Exacto. industrial. Exacto, es decir, le se daría usaría nuevos más, usos. o sea, eso equilibraría un poco. Exacto. Es verdad. Porque tiene propiedades muy difíciles de o sea, Y hoy no se usan porque son caros o porque no hay sustitutos. Exacto. Hoy, por equiparables. ejemplo, les conté una anécdota chiquitita que era la de que capaz que ya la sabían, que en el origen muchos de los cables para transmitir electricidad usaban oro. Sí. Sí. Lo que pasa es que, porque el oro es muy buen conductor, Claro. igual que la plata. Entonces, ¿pero qué pasa? Como ya el oro lo usaban para la moneda también de hacía 2000 años, tenía un valor que la gente empezaba a robárselo, entonces empezaron a usar plata, y como la plata también se la empezaron a robar, bueno, terminaron usando cobre. También se lo roban. Y hoy hablamos que también al cobre se lo roban. El día de mañana, si el oro papel. pasará a no ser tan escaso, quizás volveríamos a usar cable de oro. Exacto, exacto. ¿Entendés? Hoy se habla de hacer baterías de litio, porque el litio es un material que abunda. Bueno, hoy cuando hablaba un poco de la tabla El periódica, el tercero. litio es el tercero. Claro. Entonces, el litio hay un montón, en la Tierra hay un montón de litio. Entonces, hacer baterías con litio, está bien, se habla de todos los problemas que se generan en los países que contienen mucho litio superficialmente, pero hay abundancia de litio. Es distinto con el petróleo. O sea, Claro. el petróleo no es un elemento que se forma en la naturaleza. Claro. O sea, el petróleo es algo que requiere que haya habido vida antes. Entonces, Claro, el petróleo claro. no lo vamos a encontrar en un asteroide. Les digo, para mí, cuál es la principal ventaja de los metales preciosos en general, en particular del oro, que es el metal monetario por excelencia. Díganme si les parece Marcelo, que esto ya tiene te lo sentido. veo arriba de la nave. No, pero pase lo que pase, pase lo que pase, aún si en el futuro tuviéramos esta posibilidad de traer grandes cantidades de oro, esto no cambiaría. El oro no es un proyecto humano, no depende de un sistema de incentivos, ¿sí? A diferencia de las criptomonedas. Yo, que soy un amante de las criptomonedas, reconozco que hay algo que nunca va a cambiar, ¿sí? Estas cualidades físicas del oro no dependen de la decisión de nadie. Y entiendo que, o sea, yo creo en el sistema de incentivos que gobierna, entre comillas, Bitcoin, pero no deja de involucrar seres humanos. Esta es la gran diferencia. O sea, las propiedades monetarias de las criptomonedas dependen de lo que hacen o dejan de hacer seres humanos. Las propiedades monetarias del oro son intrínsecas, ¿sí? El valor no es intrínseco, estamos todos de acuerdo en esto, pero sus propiedades monetarias sí, porque son físicas. Exacto. Entonces, en el oro no puede haber un fork. No puede haber... La plata no nadie surgió por un fork del oro. Exactamente. No es Litecoin. Exactamente. Y de ahí que, digamos, Litecoin sea un proyecto absolutamente disparatado. Ahora, me parece Litecoin, que aclaremos, es una... sí, una- es una altcoin, una de las criptomoneda. primeras altcoins. Una criptomoneda que se hace llamar la plata de las criptomonedas, ¿no? El Exacto. Bitcoin sería el oro y ellos serían la plata. Así surgió bajo ese lema y mucha gente
mucha gente compró y minó en su momento. Bueno, en realidad es un poquito más complejo, porque Litecoin, la idea originalmente era que se pudiera minar sin necesidad de usar, digamos, dispositivos específicos, sino con genéricos, ¿sí? Con tarjetas de video. Entonces, esa era la ventaja, o una ventaja que conservó durante un tiempo y después la perdió. Pero bueno, al margen de esto, después de un fork, si bien el fork es algo que necesitamos, porque nos libera de cualquier intento de cooptar el proyecto, el fork, aun cuando es exitoso... Explica un poquito qué es Sí. un fork. Perdón, el fork es, Un tenedor. es la división. Además en de tenedor software- en inglés. En software no es necesario que, en software libre, como es el caso de Bitcoin, no es necesario que todos estén siempre de acuerdo, ¿sí? Eso sería una debilidad, porque cualquiera que controla el repositorio, cualquiera que controla qué es lo que, digamos, se incorpora al código, pasaría a ser como el gran dictador. Entonces, si hay un desacuerdo, puede, a partir de cierto momento, el proyecto dividirse en dos o en más, y cada uno va por su lado. Manteniendo el mismo núcleo, la misma base. Sí. De ahí el nombre de tenedor. Sí, correcto. Entonces, cuando se hace un fork, ¿sí? Y el fork es algo que sabemos, nosotros lo precisamos, es algo que siempre se va a necesitar, pues siempre, por lo menos mientras haya gente intentando cooptar el proyecto, intentando utilizarlo para sus propios fines, va a ser necesario que por lo menos la idea de un fork esté ahí pendiendo sobre la cabeza de aquellos que quieren controlar el proyecto. Entonces, cuando se produce un fork puede funcionar, puede ser exitoso, puede tener una comunidad alrededor y seguir adelante, pero es necesario reconstruir toda esa parte, por lo menos, de la red que se ha perdido. Y es necesario, además, atraer nuevamente toda esa actividad económica que se ha perdido. Entonces, eso no es fácil, puede llevar años, puede llevar décadas. Esto es lo que... este es el problema que no tenemos con los metales preciosos. Es decir, esa red persiste. Ujú. Es muy difícil sustituir a los metales preciosos, precisamente porque no es posible cooptarlos. Sí, es posible que alguien tenga más que otro, que un gobierno tenga, pero ya sabemos lo que hacen los gobiernos. A la larga, digamos, los gobiernos pueden acumular oro, pero los gobiernos siempre a la larga terminan endeudándose y perdiendo todo lo que tienen. Entonces, no es posible monopolizar los metales preciosos. Sí, y no depende de un gobierno o de un humano, como vos decís, la decisión de aumentar la oferta o no. Exacto. O sea, si querés más Exacto. oferta, tenés que ir a Exacto. extraer meteoritos o asteroides o ir del interior de la Tierra. Sí. Y uno puede decir que en el caso de las criptomonedas tampoco, porque hay un protocolo. Sí, está bien. Pero, digamos, por ahora sigue siendo teórico que Claro. este sistema de incentivos va a seguir funcionando. Y yo creo que Exacto. ha pasado la prueba de una década. Pero el oro lleva entre nosotros miles y miles de años funcionando como medio de intercambio, como en algún momento fue unidad de cuenta. Y hoy en día sigue utilizándose principalmente como reserva de valor. Sí, y la mayoría de los humanos siempre lo conocimos así. Y la mayoría de los humanos por venir lo van a conocer así. Entonces, cambiar ese paradigma No. es muy difícil en Muy nuestra propia humanidad. Sí, Entonces, sí, sí, sí. el cariño que la humanidad le tomó al oro, más allá de sus cualidades, Sí, sí. pasa mucho por el cariño que le tenían sus ancestros. ¿Me Exactamente. explico? O sea, exactamente. Pero no es había solo el otros cariño, materiales es- también. Es el saber que esto funcionó de esta manera y viene funcionando Exacto. durante miles de años, es algo que te inspira confianza. Exacto.